Quiero hablar de la obediencia de vida, que es para nosotros un estilo de vida y que a su vez nos llena de vida y nos causa poder vivir el obedecer la palabra de Dios. Así que quiero que en esta noche reflexionemos un poco acerca de esto. La palabra de Dios es tan poderosa, nos enseña, nos instruye, nos alienta, nos exhorta, nos tira a veces, nos hace un tirón de orejas y nos lleva a la voluntad de Dios. Como les digo, la obediencia, pensamos, no es una palabra que tiene buena prensa, que no es una palabra que nos guste mucho. Últimamente, con todo el auge de la posmodernidad y de las libertades individuales y los derechos, pareciera que la palabra obediencia es mala palabra, ¿sí? Pareciera que hablar de obediencia es tener algo de represora dentro de uno y que la obediencia coarta la libertad. Y no es así, sino todo lo contrario. La obediencia nos ayuda a movernos dentro de marcos y de límites que potencian nuestra libertad. Yo recuerdo cuando mis hijos eran chicos, ahora son grandes, mi hija tiene 28 y mi hijo 25. Cuando eran chicos yo les machacaba mucho con esto, de la obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. Y ahora vamos a ver en un ratito qué es esa maldición que decimos que la desobediencia trae. Y yo quería que ellos lo entendieran en la sencillez de la vida cotidiana, porque luego, después cuando los hijos son grandes y uno quiere explicarles acerca de las leyes de Dios y acerca de la palabra de Dios, si uno no estableció una cultura de obediencia, se complica, ¿no? Yo veo hoy en día que las mamás más modernas muchas veces les cuesta poner límites, horrores, les cuesta hasta a veces hasta dar un chirlo, ¿no? Porque eso es violencia y les cuesta poner límites a los hijos y decir porque lo digo yo y vos tenés como hijo que obedecer. Y creo que siempre dentro de los buenos términos del amor que los padres deben tener a sus hijos, es necesario enseñarles desde pequeños la obediencia, porque si no, cuando sean grandes, ¿cómo les vamos a enseñar a obedecer a Dios si no tienen, como por así decirle, un marco de lo que es obedecer? Entonces, me acuerdo que en esto, una vez Julieta, mi hija era chica y tenía unos 6, 7 años, más o menos, o 8, Cristian había viajado a Estados Unidos y le habían regalado una bola de esas así que vienen como de vidrio, que adentro tienen como nieve, agüita y nieve, que vos las agitás, era para la época de fin de año. Entonces, que vos le agitás así y parece que está la nieve. ¿Saben de cuál estoy hablando, no? Bueno, es muy típico, muy yankee. Y le habían regalado una de estas así grandota que yo y la teníamos en una biblioteca en mi casa. Y Julieta cada vez que pasaba, era chiquitita y pasaba y la agitaba y la dejaba. Y seguía, y pasaba y la agitaba y yo le decía, en cualquier momento se te va a romper y si se te rompe ya sabes lo que pasa. Y la tenía ahí como medio amenazada, ¿no? Porque yo le decía, la obediencia trae bendición. Entonces, bueno, pasaba y agitaba la bola así cada vez más canchera y en un momento se le cayó la bola y se hizo trizas, estallaron los vidrios por todos lados y se puso a llorar y me dice, ya sé, la obediencia trae bendición. Y se ligó un chirlo y se fue a su pieza, ¿no? Algo así. Pero fuera de la anécdota, lo importante es que nosotros como hijos e hijas de Dios, y no importa cuánto tiempo tengas de conocer al Señor, entendamos que en los códigos de Dios la obediencia no es mala palabra. En los códigos de Dios, la obediencia es buena, es para nuestro bien. Los padres nunca hacen que los hijos obedezcan, o no deberían, si los hace está mal, que obedezcan cosas sin sentido por el hecho de ejercer poder, sino que los padres saben que eso va a dañar, que no tienen que meter los dedos en el enchufe porque que no tienen que hacer esto porque pasa esto, y lo saben por experiencia. Y llega un momento de la vida, de la adolescencia, que a los chicos les gusta como probar y desafiar esos límites, ¿no? Y es parte normal del proceso de la vida, el probar esos límites. Pero con Dios
es un poco distinto la cosa, y si nosotros queremos seguir a Dios y queremos pasar del mínimo al máximo, como predicó el pastor el domingo, y queremos crecer espiritualmente, tenemos que aprender estos códigos del reino, porque para que podamos crecer, para que podamos ser bendecidos y prosperados. Entonces quiero que me acompañen a 1 Samuel capítulo 15, ahora lo vamos a ver en la pantalla. De tal manera a Dios le importa el tema de la obediencia. El tema de la obediencia atraviesa toda la Biblia, pero hay un capítulo que está en el Antiguo Testamento, que es Deuteronomio capítulo 28, que dedica todo el capítulo a hablar acerca de la obediencia del pueblo de Dios a sus leyes y las bendiciones que trae, y la desobediencia y las maldiciones, que no las trae Dios, las acarrean ellos o las acarreamos nosotros, cuando, sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos, ¿no es cierto? Entonces, pero quiero que veamos juntos un caso que está en la Biblia. Es 1 Samuel capítulo 15. Samuel es un profeta y se va a encontrar con Saúl, que es el primer rey de Israel, que él como profeta ungió, y este rey desobedeció y tuvo una consecuencia, ¿no? Y dice así: entonces Samuel le dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, Saúl, has llegado a ser el jefe de las tribus de Israel? O sea, llegaste a ser el rey. ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. Esa era una orden que Dios le había dado a Saúl y él tenía que cumplirla, ¿no? En el tiempo de la conquista de los territorios. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención a la palabra de Dios vale más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. He pecado, admitió Saúl, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y yo les hice caso, ¿no? Ahí ya está poniendo excusa porque desobedeció, entonces bueno, la culpa es de los demás. Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra de Dios y Él te ha rechazado como rey de Israel. Hacía unos años atrás, cuando Samuel, el profeta, había ungido a Saúl, lo había separado y lo había consagrado delante de todo el pueblo de Israel, Saúl era muy humilde y también tenía un poco de baja autoestima, por cierto. Pero era una persona que se caracterizaba por la humildad y de pronto llegó a estar en una posición de poder, y como no tenía en claro su identidad en Dios, como no tenía sanas algunas cosas interiores y el tema de su identidad y de su autoestima, quiso agradar más a las personas y las personas lo presionaron tanto que terminó desobedeciendo a Dios para agradar a las personas. Entonces, en el camino de nuestro crecimiento espiritual, y muchos de nosotros anhelamos poder servir a otros, poder ser líderes de otras personas, dar lo que Dios nos dio a través de servir a Dios, a través del liderazgo. Y este es un ejemplo que nos enseña cómo el querer agradar a las personas muchas veces nos deja fuera de carrera, porque no hacemos lo que el Señor quiere. Y una vez leí un libro que me gustó mucho, estaba esta frase y dice así: obedecerás a quien le temes. Si temes a los hombres, desobedecerás al único que no ves, a fin de agradar a aquellos que ves. El autor se llama John Bevere y el libro se llama El temor de Dios, el temor del Señor. Obedecerás a quien le temes. Si temes a los hombres, desobedecerás, repitan conmigo, desobedecerás al único que no ves, a fin de agradar a aquellos que sí ves.
Y el tema de la obediencia para Dios es importante. Nosotros estamos viendo un caso del Antiguo Testamento, no se aplica en absoluto a nuestras vidas hoy en día porque no tenemos que conquistar a nadie, no tenemos que matar a nadie, no tenemos que hacer nada de eso, pero sí hay leyes, hay reglas, hay mandatos que el Señor nos da. Y Dios pretende de sus hijos y de sus hijas obediencia. Y no importa si tenés 20 años siguiendo a Dios o tenés una semana siguiendo a Dios, Dios nos pide a cada uno, en la medida del conocimiento que nosotros tenemos, que le obedezcamos a Dios. Por eso dice que el que más sabe, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el que más sabe tiene más responsabilidad. Ahora quiero analizar 4 puntos. 4 puntos respecto de la obediencia. Número 1, ¿quién es el receptor de la obediencia? El receptor de la obediencia es Dios, ¿sí? En algunas ocasiones nos toca obedecer a las personas que Dios puso sobre nuestras vidas para liderarnos, para enseñarnos, para ayudarnos a crecer. Pero en definitiva, a través de obedecer a esas personas que Dios puso, incluso para gobernarnos también, nosotros estamos obedeciendo a Dios. Así que dice, depende mucho del concepto que tenemos de Dios, cómo será la calidad de nuestra obediencia. Recuerden que dije, el número 1, el receptor de nuestra obediencia es Dios. Y depende del concepto que yo tenga de Dios, cómo va a ser la calidad de mi obediencia. Si yo le tengo miedo a Dios, y para mí Dios es un Dios tirano, como en la parábola de los talentos, ese que les fue dado un talento y que dice, ay, yo tenía miedo porque yo sé que vos sos un hombre rudo y porque yo sé que vos sos malo, entonces agarré y escondí el talento. Ah, sí, vos pensabas que soy malo, ahora te voy a mostrar que soy malo. Y le sacó el talento ese que tenía. Pero en realidad ese siervo tenía una imagen distorsionada. Si nosotros tenemos una imagen de un Dios al que hay que tenerle miedo, que es muy diferente a tener temor de Dios. El temor de Dios es una reverencia, es yo quiero agradarle. Tengo reverencia, respeto por Dios, pero no le tengo miedo a Dios porque Dios no es malo. Dios no es un Dios sádico que está esperando que yo me equivoque para darme con un caño. Dios quiere que no me equivoque. Dios me prende alarmas por todos lados, me prende luces y me dice, mira, 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 mira. Y cuando estoy a punto de equivocarme, cuando estoy a punto de desobedecer, Dios me da como oportunidades, pero es mi propia naturaleza la que caída, la que quiere desobedecer a Dios. Nuestra obediencia será espontánea e inmediata, o de lo contrario será mecánica y culposa. ¿Qué frase? Esta la saqué de otro libro, yo les voy tirando libros así a los fanáticos de los libros, se llama Obediencia Inmediata. Nuestra obediencia será espontánea e inmediata, o de lo contrario será mecánica y culposa. Y yo conozco y he conocido a través de todos estos años en la iglesia gente muy obediente, pero su clase de obediencia no es la correcta delante de Dios. Es una obediencia mecánica y culposa. Es una obediencia que tiene más que ver con la ley que con la gracia. Y nosotros obedecemos a Dios porque lo amamos y porque queremos, sabemos que nos va a ir bien, y eso es ser inteligentes espiritualmente. Sabemos que obedecer a Dios hace que nos vaya bien, pero además obedecemos bajo la gracia. Y sabemos que si nos equivocamos, podemos pedir perdón y Dios nos va a dar una nueva oportunidad de obedecer. ¿No te pasó alguna vez que estabas en algún lugar y cuando me refiero a obedecer a Dios me refiero a obedecer tanto su palabra escrita, que es la palabra profética más segura, como obedecer la voz del Espíritu Santo, que es Dios hablando a nuestro corazón, ¿no? ¿No te pasó alguna vez que estabas frente a una persona y Dios te dijo, hablale de Jesús? Hablale, decile cuánto le amo, y vos empezaste, no, pero qué descolgada, ¿cómo le voy a decir así de la nada? Voy a salir y le voy a decir, che, me acuerdo una vez puntual, patente, veníamos de Mar del Plata, viajábamos a Buenos Aires y habíamos parado a hacer una parada en una estación de servicio del Automóvil Club y mis hijos eran chicos, estábamos ahí tomando un café con leche y había una familia por ahí. Y el Espíritu Santo me dijo, levántate y deciles, andá a esa mesa y deciles que Dios los ama. Y yo,
Me faltó decirle, me estás cargando, Dios, por no decir otra cosa, ¿no? Y como que de la nada yo me levanto de esta mesa, voy a la otra mesa y le digo así, hola, ¿qué tal? Yo soy María José, quiero decirles que Dios les ama. Bueno, la cuestión es que peleé tanto con Dios dentro mío que esa familia se levantó y se fue. Y quizás perdió la única oportunidad que iba a tener de que alguien le dijera o le recordara que Dios los amaba. De esas, pero tengo un montón de anécdotas porque he sido bastante desobediente, ¿no? Y bueno, cada vez uno aprende a obedecer más. Por amor al Señor, aprende a quebrar su ego, su yo, su qué dirán, su vergüenza y obedecer más al Espíritu Santo. De paso quiero hacer un paréntesis acá y quiero agradecer a todos los que obedecieron el desafío que lanzamos acerca de donar una beca para alguien que no pudiera ir al retiro. Y el desafío lo lanzamos con un doble propósito espiritual. Dijimos, no solamente era un propósito económico, sino era un propósito espiritual, porque dijimos, y especialmente que ofrenden a aquellos que no pueden ir al retiro, ¿no? Tenés ganas, pero te quedás con las ganas porque tenés que trabajar o porque tenés otra cosa. Entonces, en vez de decir, bueno, que se joroben, yo no voy al retiro, que no vaya nadie, es ir en contra del espíritu de egoísmo. Yo no voy, que no vaya nadie. No, yo no voy, que vaya alguien. Y quiero agradecerles y quiero dar un aplauso también, porque las becas superaron las expectativas y un montón de personas que no podían ir, pudieron ir, gracias a la obediencia al Espíritu Santo de esas personas que cuando escucharon el desafío dijeron, yo lo tomo y recibo la bendición. Nosotros tenemos paradigmas acerca de Dios. Necesitamos atender cuanto antes nuestros paradigmas errados o ellos nos llevarán al error. Como dije recién, hay una diferencia entre el miedo y el temor a Dios. Quien no conoce a Dios le tiene miedo, pero el que lo conoce le tiene un temor reverente. Así que algunas personas tienen como ese miedo y viven toda su vida cristiana bajo el miedo. No hago esto porque si no, Dios me va a castigar. Esto es algo que aquellos que venimos de la Iglesia Católica lo tenemos muy culturalmente, ¿no? Esto de que Dios me va a castigar. No hago esto porque Dios me va a castigar. Y no hago esto porque Dios me dijo que no lo haga. Y si Él me dijo que no lo haga, sabe que para mí va a ser mejor no hacerlo, porque Él me ama. ¿Sí? Y si yo insisto mucho en hacerlo, bueno, yo me voy a llevar puestas las consecuencias de mi desobediencia. Es así como funciona. Entonces, número 1, el receptor de la obediencia. Mi obediencia es para Dios. Aunque a veces en el obedecer a Dios me toque obedecer a las personas. Y esto no es malo, no es represión, a menos que sea una autoridad castradora, ¿no? Que ejerza violencia, pero es sano obedecer a los hombres obedeciendo a Dios. Número 2, la motivación de la obediencia. El receptor de la obediencia, Dios. Número 2, la motivación de la obediencia es el amor. Jonathan Edwards, que fue un teólogo muy famoso de más o menos el 1700 por ahí, tiene un libro que se llama Afectos religiosos, y dice que 2 motivaciones erradas para la obediencia son el orgullo, que nos lleva a la religiosidad, y el temor. 2 motivaciones incorrectas para obedecer, como veníamos hablando recién, son el orgullo. Yo obedezco por orgullo, yo obedezco porque soy una persona moralista, yo obedezco porque soy una persona buena, yo obedezco porque soy una persona santa, yo obedezco porque soy religioso, ¿sí? Y no quiero romper esa reputación que otros tienen de mí, de que yo soy una persona santa, y entonces no tengo que romper esa imagen de ser una persona espiritual, y obedezco por la motivación incorrecta, que no es otra cosa que el ego, porque toda persona religiosa es un gran orgulloso y un gran pecador, así nomás. Fuerte, ¿no? Como decía Anita, ¿no? La obediencia, ¿cómo era? El que produce la tristeza. Pero la palabra del Señor nos enseña a obedecer, pero obedecer bajo la gracia.
Es completamente diferente a obedecer bajo la ley. No tiene que ver con mi reputación, no tiene que ver con cuán bueno soy, porque hago 2 pasos y después me mando una seguramente, ¿no? Porque en mi naturaleza está el rebelarme contra Dios, el desobedecer. Pero por la gracia y por la motivación del amor, yo quiero obedecer la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver qué cosas un poquito más adelante Dios nos dice en su palabra. Siempre que la obediencia no sea motivada por el amor, seremos incapaces de llevarla a cabo, lo cual nos hará sentir frustrados y desdichados. La palabra del Señor, fíjense cómo nos enseña que el motor de la obediencia es el amor. En Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, no necesito que anden por ahí boqueando, ahí poniendo en sus redes, tirando versiculito para allá, para acá. Si me aman, corta la bocha, guarden mis mandamientos. Cortita, cortita, ¿no? Diría un profeta por ahí, corta la bocha. Guarden mis mandamientos. En la medida de que amemos al Señor y nos llenemos del Espíritu Santo, va a ser más fácil guardar los mandamientos, porque es imposible guardar los mandamientos en nuestra carne, en nuestras fuerzas. Los rompemos todos. Tercer punto, la consecuencia de la desobediencia. La consecuencia de la desobediencia es la maldición, ¿sí? Y algunas personas dicen, esa palabra me asusta. ¿Qué quiere decir la maldición? ¿Que va a caer un rayo y se va a partir mi casa porque pequé, porque desobedecí a Dios? No. La maldición muchas veces la percibimos en la forma de que todo nos cuesta. ¿Vieron? ¿Alguna vez quizás te pasó en tu vida o quizás lo viste en la vida de otra persona y vos decís, la verdad que la rema en dulce de leche repostero esta persona? Desde que lo conozco todo le sale mal. Firma un contrato y lo estafan. Hace esto ¿no? Y vos decís, no le sale una bien, ¿qué pasa ahí? Bueno, probablemente, no vamos a decir, no vamos a diagnosticar, pero probablemente hay una maldición por ahí decirlo o no, o hay una falta de bendición. Es como que llueven bendiciones y la persona está con paraguas. Entonces no le pega una, ¿viste? Entonces todo le sale mal, todo le cuesta, le roba. Es muchas veces que la persona, o la persona que podemos ser nosotros mismos, nos estamos peleando con Dios, porque no estamos siendo obedientes a algo que Él nos dijo en su palabra, o que nos dijo directamente a un mandato como le dio a Saúl, y por agradar a las personas, por agradar a nuestro ego, no estamos obedeciendo, entonces nos peleamos con Dios. Y vos decís, tengo todo trabado, la economía trabada, la parte sentimental trabado, está todo mal, ¿no? Y es como que no logro salir, y oro y ayuno, y le pido oración a la gente, y es como que uno se está peleando con Dios. Entonces Dios no puede bendecir, porque hay algo que Dios nos dijo que hiciéramos y no hicimos. Entonces ahí está bueno orar y decir, Señor, cuando veo, esto es diferente a las pruebas, todos atravesamos pruebas, ¿sí? Todos atravesamos pruebas, todos atravesamos momentos difíciles. No que porque somos hijos de Dios no nos van a echar del trabajo, no se va a romper una relación, nos pueden entrar a casa a robar, incluso, ¿por qué? Porque estamos en el mundo. Y estamos en un mundo, no podemos evitar que el pecado nos salpique. O podemos ir por la calle y alguien nos roba el celular y decimos, pero ¿por qué Dios no me guardó? Y bueno, la verdad es que Dios nos guarda, pero a veces pasan cosas. Como dijo otro profeta, hoy estamos con los profetas, ¿no? Pasaron cosas, ¿no? Porque el mundo en el cual estamos inmersos está sumergido en el pecado. Y bueno, a veces ese pecado nos salpica. Pero cuando estamos bajo maldición, cuando una persona está bajo maldición, es como que no puede recibir la bendición. Esa sería como la explicación. Y todo es difícil, todo cuesta, nada sale, nada se concreta. Y son años, y son años, y son años así. Entonces ahí está bueno decir, Señor, hay algo en lo cual te desobedecí, hay algo en lo cual te robé, hay algo en lo cual te mentí, hay algo que tengo abajo de la alfombra guardado y que vos querés que lo saque y lo ventile y lo confiese y pida perdón y sea libre. Bien, entonces,
Maldición es lo contrario a bendición. No obedecer a Dios pone freno a nuestro crecimiento espiritual. Solo vos y Dios sabrán que vos le dijiste que no a algo que Él te mandó. Esta es otra cosa. Hay veces Dios nos dice que hagamos algo, nos lo dice a través de la palabra o nos da una misión y nadie va a saber, pero yo fui cobarde y no lo hice. O le dije que sí y no lo hice. Y ahí entonces es tiempo de ponernos a cuenta, pedirles perdón y Dios nos da una nueva oportunidad para que podamos obedecer. Después de esa vez que en la estación de servicio en que yo fui tan cobarde y la familia esta se fue, alguna que otra vez que me ha pasado, no me pasa muy seguido que a cada rato tenga que andar acercándome a decirle algo a alguien, pero empecé a obedecer más. Y doy gracias que Dios me dio otras oportunidades para poder volver a hablar del Señor y obedecer más al Espíritu Santo y agradar menos a los demás y ser obediente al Señor. Entonces, el último punto. El primero, el receptor de la obediencia, que es Dios. El segundo, la motivación de la obediencia, que es el amor. El tercero, la consecuencia de la desobediencia, que es la maldición. Y en cuarto, la forma de la obediencia. La forma de la obediencia, y es básicamente con alegría de corazón. Guardar los mandamientos del Señor no es algo pesaroso, es algo que lo hacemos con alegría. Algunas veces tenemos que pedirle ayuda al Señor, ¿no? Y acá yo anoté otras formas, con sumisión, no con sumisión, con sumisión. Obediencia de vida, no obediencia de vida. Inmediata, la tardanza en obedecer es desobediencia, ¿no? La otra vez, hace 15 días atrás, estaba acá Dani Maita, que anda por ahí, y ella nos contó acerca de su proyecto misionero, que no voy a meter la pata, pero tiene un proyecto misionero, así que tendríamos la primer misionera que sale de nuestra iglesia, Llegar Alto. Yo les cuento por si no lo vieron, se está preparando, y ella contaba que desde que era adolescente Dios le había hablado de las misiones y de este pueblo no alcanzado en particular. Entonces ella se empezó a preparar, se preparó en idiomas, estudió en la facultad y ya más de grande empezó a hacer capacitaciones respecto de lo que es ser un misionero. Y llegó un punto que ya no podía estirarla más, ya no le podía dar vuelta. Y ella dijo, llegó un momento que tuve que obedecer a Dios. Así que ya estoy inscrita en una escuela de capacitación y muy prontito, si Dios quiere, algún día estaremos en este mismo lugar orando por ella y despidiéndola, ¿sí? Pero hay una fase en la que Dios nos habla y es una fase de preparación. Pero hay un momento en el que Dios te dice, vamos. Y ahí es donde se ve nuestra obediencia, ¿sí? O hay un momento en tu vida en el que vos te estás restaurando de algo que te dolió, de algo que te lastimó, o estás atravesando un duelo, o estás perdonando a alguien. Entonces estás a un costado del camino sanando. Pero llega un momento que Dios te dice, secate las lágrimas, sacudite las rodillas, ¿no? Sacate la tierra, limpiate las lastimaduras y vamos, ¿sí? Vamos de nuevo, da una nueva oportunidad para volver a amar, para volver a creer, para volver a servir. Hay personas que fueron muy lastimadas en una iglesia. Tristemente la iglesia debería ser un lugar donde venimos a sanarnos, pero algunas veces nos lastimamos en la iglesia porque está compuesta de personas como nosotros que nos lastiman, pero nosotros también lastimamos a otros, ¿eh? Acá no hay ningún santo. Las personas nos lastiman y nosotros también lastimamos. Y entonces dicen, nunca más voy a creer en una iglesia, nunca más voy a volver a ir a la iglesia, nunca más voy a creer en un líder, en un pastor. Y lleva un tiempo sanar esas heridas, pero después de un tiempo Dios dice, bueno, vamos de nuevo. Y ahí es donde nos toca obedecer y decir, sí, Señor, por amor a vos y con alegría voy a obedecer tu llamado. Ya estamos llegando al final y toda esta palabra acerca de la obediencia en nuestras vidas, una obediencia con sumisión, una obediencia inmediata, una obediencia sin objeciones, sin cuestionamientos, sin excusas, ¿no? Hay cuestionadores sistemáticos y los cuestionadores aburren a Dios,
Dios nos tiene un poquito de paciencia, te espero una, te espero dos, te espero tres, pero deja de tirarme excusas y de cuestionar, porque la obediencia es, ¿no? Si me gusta, si no me gusta, si lo siento, si no lo siento, si lo creo, si no lo creo, si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo. La obediencia a la palabra de Dios trae bendición a nuestras vidas. Cuanto más rápido lo aprendamos, mejor vamos a vivir y más felices vamos a ser. Y por último, si necesitamos ayuda para obedecer, porque vos decís, yo soy medio rebeldón, ¿viste? O yo soy media rebeldona, o soy muy racional, entonces todo lo cuestiono y lo tengo que entender para hacerlo. Y a veces Dios quiere trabajar con eso de lo tengo que entender para obedecer, porque no es así, no es lo tengo que hacer para después entenderlo. Ahí voy a entender por qué Dios había dicho que no hiciera eso, o por qué Dios había dicho que sí hiciera eso. Entonces, si necesitamos ayuda para obedecer, no está mal que le pidamos a Dios. Yo me acuerdo que en una parte en la Biblia hay un padre que se acerca a pedirle a Jesús que sane a su hijo que tenía una enfermedad mental. Ahí le dice lunático, ¿no? Aparentemente era como que tenían unas convulsiones, algo así. Y Jesús le pregunta, ¿crees? Y este padre dice, creo, pero ayuda mi incredulidad. Y yo decía, qué raro, o sea, creo, pero ayuda mi incredulidad. O sea, creo un poquito, pero ayúdame para que pueda creer. Y el Señor hoy nos pregunta, ¿obedeces? Y algunas veces yo le digo, obedezco, pero ayuda mi desobediencia. Ayúdame a obedecer, Señor. Yo no quiero ser un cuestionador. No quiero ser una persona que te ponga objeciones. Quiero ser una persona que si vos dijiste algo, con la ayuda del Espíritu Santo yo lo pueda obedecer. Y hay algo, ahora vamos a ver una imagen en pantalla, que es una frase que me gustó para ilustrar este tema y dice, la gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Esto lo dijo un misionero a la China o a la India, a la China. La gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Y yo quiero que leamos juntos en esta noche la gran comisión y que empecemos por obedecer esto, que no es una opción. En ninguna parte de la Biblia se nos da a entender que la gran comisión o la gran delegación o el gran encargo de Jesús a su iglesia sea una opción. Sea cuando quiero, cuando siento, cuando tengo ganas, cuando no hay pandemia. Y quiero que lo leamos y lo tenemos ahí en pantalla y dice así. ¿Querés leerlo conmigo? Dale. Por tanto... No, a ver, vamos todos juntos. Vamos todos juntos despacito. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes todos los días, con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Amén. Yo se los voy a leer de nuevo, rápido. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Empecemos por obedecer estas dos líneas. Empecemos este año 2021 por recomprometernos con la gran comisión. Este es uno de los mandatos que el Señor nos dio. Tenemos también los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, que se resumen en 2 mandamientos: amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y tenemos este otro mandato. Este es un encargo, esta es una misión que Jesús nos da.
Y no hemos sido muy obedientes últimamente. No sé ustedes, yo no he sido tan obediente últimamente. Me olvidé un poco de que tenía que obedecer esta parte y me dediqué a crecer espiritualmente, a alimentarme, a estar fuerte. Pero así como vimos, hay un destinatario de la obediencia y es Dios. Hay una motivación para la obediencia y es que lo amo. Y si lo amo, aunque no lo sienta, aunque no me nace, aunque no tengo ganas de pararme, levantarme, e ir a esa mesa a decirle a alguien que no conozco que Dios lo ama y todo lo que Dios me diga que haga, aunque no lo sienta, por amor a Dios, lo voy a hacer. Hay unas consecuencias si yo no obedezco. Y es que empiezo a notar que en mi vida no hay bendición. Y cuando empiezo a revisar no estoy cumpliendo esta palabra que fue un mandato, no fue una opción o una sugerencia, sino un mandato de parte de Dios. Hay también una forma de obedecer. La obediencia es con alegría, la obediencia es inmediata, la obediencia no pone cuestionamientos, es Dios lo dijo. No sé cómo, pero este 2021 lo voy a hacer. No sé cómo, pero si me venía olvidando, venía dejando de lado esto tan importante y tan central en el Evangelio, este año yo lo voy a hacer y creo, Señor, y obedezco, Señor. Ayuda a mi desobediencia. Quiere decir, reforzame, ayúdame, Espíritu Santo, a ser obediente, a no poner excusas, a no poner trabas, a no decir no, pero esto, pero el otro. Y ustedes van a ver en esta familia de fe, en Llegar Alto, que este año nos hemos propuesto obedecer la Gran Comisión. Lo van a ver en sus grupos de crecimiento, lo van a ver en las actividades que hagamos a lo largo de todo el año, porque arrepentirse, como decía Anita al principio, a veces nos causa tristeza, arrepentirnos de la desobediencia, pero después nos causa alegría, ¿sí? Y como iglesia, como Llegar Alto, queremos pedirle a Dios que nos ayude a obedecer la Gran Comisión. Y que vos decís, yo no soy evangelista, a mí no me nace, yo soy tímido, yo soy vergonzoso. Jesús nos dejó esto a todos, no hay peros, no hay tutía acá. Todos tenemos que obedecer, ayúdanos a obedecer, Señor. Amén. ¿Querés cerrar tus ojos y hacer una oración íntima con el Señor? Vos sabés en qué cosas no fuiste obediente a Dios. Vos sabés qué cosas te decía la palabra que hicieras y no hiciste. Vos sabés en qué punto te alejaste. Vos solamente sabés si tu obediencia fue mecánica y fría y culposa o tu obediencia ha sido hasta ahora por amor. Vos sabés si tenés una imagen distorsionada de un Dios maligno y sádico que quiere verte sufrir, una imagen mentirosa de un Dios que te va a castigar, o si tenés una imagen de un Padre que quiere lo mejor para vos y lo mejor es obedecer. Señor, queremos un estilo de vida de obediencia, queremos obedecer tu palabra. Queremos obedecer lo que vos nos decís clarito, clarito, clarito como el agua. Y es que vayamos y mientras vamos yendo, hagamos discípulos en la facultad, en el trabajo, en el supermercado, a mis vecinos. Mientras voy viviendo la vida, voy llevando tu palabra, Señor, predicando y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces vos me prometés y me asegurás que estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Esta cláusula condicional, Señor, que tiene que ver con mi obediencia y con mi corazón. Y Señor, también como iglesia, como ministerio, como Llegar Alto, Señor, te queremos pedir perdón si no hemos sido muy obedientes últimamente en esto de predicar tu palabra, de hacer discípulos, de hablar de tu nombre en medio de una pandemia mundial donde la gente muere y se va al infierno sin Cristo. No hemos sido obedientes a la Gran Comisión. No hemos predicado la palabra a tiempo y fuera de tiempo, como nos dice Timoteo.
Señor, hoy queremos arrepentirnos, cada uno en su corazón por la parte que le toca. Y todos juntos como familia, Señor. Si no hemos prestado mucha atención, hemos estado mirando que nadie se enfríe, que nadie se aparte, que nadie se aleje. Señor, pero vos tenías unas ovejas nuevas por alcanzar, Señor. Y en este año nosotros queremos obedecer la gran comisión. Señor, obedezco, ayuda mi desobediencia si fuera válido. Quiero obedecer sin poner peros, sin poner excusas. Quiero obedecer porque sé que en la obediencia está la bendición y en la desobediencia está la maldición. Señor, humilla mi corazón, quebrantá mi corazón. Quiero hacer tu voluntad, Señor, a pesar mío, a pesar de mis excusas, a pesar de mi timidez. Porque alguien una vez me habló de Jesús y esa persona no fue tímida, esa persona obedeció y por eso yo estoy hoy acá. Y soy deudor del Evangelio, porque alguien me habló de Cristo y yo no le hablo de Cristo a nadie. Soy deudor del Evangelio. Si sentís, ponete de pie. Si sentís arrepentirte de esto y orar seriamente acerca de esto, ponete de pie. Y vos ahí en tu casa, tomá esta oración en serio. No podemos hacer un llamado al altar por las cuestiones de protocolo, pero hacé un altar en el lugar donde vos estás. Hacé un altar en el lugar donde estás. Somos es por ti, dador de vida eterna, amamos hacer tu voluntad. Cristo, estás en mí y yo en ti, y toda mi fe está puesta en ti. Y lo que somos es por ti, dador de vida eterna, amamos hacer tu voluntad. Cristo, estás en mí y yo en ti. Para cada uno de nosotros en este año y en los años que nos restan para seguir al Señor, un estilo de vida, la obediencia de vida. Y saben, antes de terminar quiero decir esto. Hay una frase que circula, que uno la lee y dice, qué linda, ¿no? Se le atribuye a San Agustín, que dijo, predica y si es necesario usa las palabras, dando a entender que nuestro estilo de vida es una carta abierta, como dice el apóstol Pablo, leída por los hombres, y que en nuestra vida misma va a predicar. Pero esta frase se malinterpretó y se llevó en un concepto humanista a pensar que solamente con mi buen testimonio, solamente siendo una buena persona, yo voy a predicar el Evangelio. ¿Saben qué? Eso es antibíblico.
La Biblia dice que van a creer cuando oigan, y sí, es necesario usar las palabras. Sí, es necesario. Predica y es necesario usar las palabras. Esto quizás sea malinterpretado porque se ha llevado a un extremo de alguien que no habla nada acerca de Jesús y que dice que vean a Jesús, pero ¿sabes qué? Los budistas son re buenos, los hinduistas son re buenos. Hay un montón de personas que son re buenas y que en su vida, con sus buenas obras, pueden predicar acerca de su Dios. Pero la salvación en Cristo Jesús, el plan de salvación, exige ser puesto en palabras. Y el otro extremo es la persona que te tortura de día y de noche, como el testigo de Jehová que te toca un timbre un domingo a la mañana y ahí están los evangélicos re pesados. Pero no es ni un extremo ni es el otro. Predica y es necesario que uses las palabras. Que Dios te bendiga a llegar alto y que el Señor nos ayude a ser más obedientes en este 2021.